Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante para muchos seguidores y pacientes, que es el tema de los cálculos en los riñones, que son los cálculos renales. Primero, no debemos de confundir, cuando hablamos de una litiasis, se puede ser una litiasis biliar, y esto es en la vesícula biliar, que es también de alta incidencia, o puede ser una litiasis renal, y esta es que se ubica en los riñones. Básicamente, ¿qué son los cálculos renales? Son formaciones de lo que vulgarmente llamamos piedras. Algunas toman alguna forma cilíndrica, redonda, prismática, etcétera, pero finalmente son formaciones en los riñones que tarde o temprano terminan obstruyendo las vías urinarias y causando problemas severos. Incluso pueden llegar a causar un dolor que es comparado al dolor de parto, que es el cólico renal, erróneamente llamado cólico nefrítico. Esto es básicamente un cálculo renal, una formación que se forma adentro, en el interior del riñón. Puede emigrar después, y ya dije que causa un problema severo. Bueno, ¿por qué se forman los cálculos en los riñones? Pueden ser muchas razones. Muchas de las personas ya tienen una cierta tendencia debido a su genética, a herencia familiar. Algunos de ellos, cuando padecen cálculos en los riñones, ya han tenido familiares que han venido padeciendo de este problema, y entonces se podría decir de que hay cierto factor hereditario. Por otro lado, también hay aspectos alimenticios. Siempre les he dicho de que heredar una enfermedad o una tendencia no significa que esta enfermedad se vaya a desarrollar si no le damos las condiciones. La alimentación sobre todo es muy importante, ya que cerca del 80%, poquito más incluso, de los cálculos que se forman son de origen cálcico, oxalatos de calcio, así de que las aguas carbonatadas, los refrescos, los alimentos ricos en ureas, purinas, como las carnes, alimentos cárnicos, las mantecas, golosinas, etcétera, son principales formadores de cálculos. ¿Cómo se forma un cálculo? Pues miren, la realidad es de que tenemos a veces problemas ya de nuestra alimentación, que finalmente todos los residuos de nuestros alimentos llegan a dar a través de la orina, la mayoría de ellos, otros a través de las heces fecales, y bueno, a través de la vía urinaria, en ocasiones la orina se va cargando de ciertos elementos como estos, y el nivel de precipitación que cambia en la orina o por algún problema en el túbulo renal puede ocasionar de que se forme una pequeña partícula, muy pequeña, que después, como seguimos abundando en nuestra orina, seguimos abundando de algunos elementos sólidos, como mencioné, los cristales, por ejemplo, los oxalatos de calcio, se van adhiriendo a esto y luego va formando lo que sería el cálculo. De ahí puede ir creciendo. Esta no es la única vía, ¿no? Hay otras vías diferentes, sin embargo, esta es la más frecuente. Así es como se forma un cálculo. Luego entonces debemos de pensar de que un cálculo renal tiene mucho que ver con los alimentos que estamos ingiriendo. Sin embargo, algo muy importante que debo mencionar es que de un tiempo para acá hay cierto fanatismo en torno a la dieta alcalina, a los alimentos alcalinos, alcanzar un nivel de pH alcalino, y esto no es totalmente adecuado. Así de que se debe de regular el pH. Una de las formas de diagnóstico, de lo cual vamos a hablar más adelante, es medir el pH de la orina, y de esta manera podemos saber más o menos qué tipo de formaciones son las que hay en el riñón. Sin embargo, en lo que más me quiero yo enfocar en este momento no es dar una cátedra sobre la formación, sobre la etiología, etcétera, sino ver las formas de solución. Lo primero que le asalta a la mente a mis pacientes cuando padecen de este problema, la pregunta que les viene es: ¿serán tratables? ¿Se curan? ¿No se curan? Etcétera. Bueno, en primer lugar, como dije, el médico debe de atender la etiología, tener una idea de qué están formados estos cálculos, para saber si puede tratarlos mediante una vía no quirúrgica o no invasiva, o si definitivamente es necesario una cirugía. En el caso mío, en la clase de medicina que yo ejerzo, que es la fitoterapia, medicina complementaria, no soy fanático de pensar que todo lo vamos a poder resolver. En ocasiones vienen pacientes a los cuales le tenemos que decir de que simplemente no se puede, porque el problema ya está muy avanzado, porque el tipo de cálculo que está padeciendo no es tratable, y entonces la vía adecuada es la cirugía. Sin embargo, si usted como paciente ha tenido este problema
y ya pasó por este proceso de eliminación del cálculo a través de un método invasivo, debe de saber de que alrededor del 50% de los pacientes que producen cálculos están produciendo nuevamente cálculos después de 5 años, y esto se mueve al 75 o hasta el 90% en los próximos 20 años, lo que quiere decir que de todas maneras, si usted padeció cálculos y ya el problema fue solucionado, debe de tener una forma de prevención para el futuro, para evitar las recidivas. Bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo vamos a obtener un diagnóstico si realmente tenemos cálculos? Bueno, primero el paciente comienza con el tema de la molestia, con el dolor que es en esta parte lumbar, problemas en la orina, que puede ser una colaquiuria, dolor al orinar, etcétera. Algunos problemas, algunos síntomas que los médicos normalmente ya conocemos, y entonces se tiene que realizar un ultrasonido, que es una forma muy inmediata, junto con el examen general de orina, y de ahí se puede ir derivando un diagnóstico. Una vez que usted obtiene el diagnóstico, entonces ya se puede decidir del tratamiento. Me ha pasado con cierta frecuencia que viene el paciente y el paciente sugiere que tiene cálculos. Sin embargo, lo único que tiene es una inflamación renal. Por eso es importante que si se va a tratar de cálculos en los riñones, primero debe de obtener un diagnóstico basado en los estudios adecuados. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico, como lo mencioné antes, lo va a decir el médico, va a depender de qué tamaño son las formaciones y cuál es el origen. Si de repente por ejemplo, una formación prismática de gran tamaño, que normalmente es derivada de una infección renal aguda durante mucho tiempo, no es tratable. Se tiene que acudir a cirugía para evitar algún problema. Otro aspecto muy importante que les debo mencionar es sobre el remedio casero. Nosotros en México normalmente somos muy ricos en el tema de la herencia, de la herbolaria, de la medicina tradicional, y somos muy cooperativos entre nosotros. Cuando usted dice, estoy enfermo y tengo cálculos ya sea en la vesícula, en los riñones, no falta quien le va a regalar un consejo, le va a decir, tómate una hierba, tómate el aceite, no sé, cualquier remedio casero. Es muy importante saber que no todas las plantas medicinales están calificadas para tratar un problema específico de cálculos. Imaginemos, por ejemplo, que se manda una dosis elevada de un diurético, y entonces lo que podemos hacer es que este cálculo va a emigrar, y si no es el momento adecuado, al emigrar va a causar un problema a nivel de los ureteros o de las vías urinarias, que puede derivar en una infección aguda, en una emergencia médica. Así que lo mejor es acudir con una persona que conozca del tema, que lo valore de la manera adecuada y que dé el tratamiento adecuado. El pronóstico, repito, entonces va a depender del análisis que el médico haga. Si de repente usted tiene dudas y usted dice, bueno, me sugirieron la cirugía, pero yo tengo dudas, ¿qué tal si esto se puede resolver mediante una vía complementaria o la medicina tradicional, etcétera? Pues entonces usted puede buscar un especialista en medicina tradicional complementaria, o en mi caso, que soy especialista en fitoterapia, y con gusto le podemos dar una opinión basada en la evidencia que tengamos. Bueno, el tratamiento va a depender de cómo se vea el panorama en los estudios. Sin embargo, de manera general, las plantas que han mostrado alta eficacia, una de ellas es el Lactostaphylos uva ursi. Esta, en una dosis adecuada, es un antiséptico muy importante y además tiene la capacidad de ir degradando los oxalatos de calcio. Sin embargo, para la degradación de oxalatos de calcio, el Equisetum arvense es especial. Este es el que llamamos cola de caballo. Hay que tener un poquito de cautela si vamos a tomar cola de caballo, ya que es un diurético muy fuerte, por lo tanto la dosis debe ser la adecuada. La dosis que yo recomiendo de esta droga vegetal es que no exceda los 10 gramos al día. Es decir, que podemos hervir medio litro de agua y agregar 8 gramos, por ejemplo, y ya con eso ya estamos tomando una dosis media regular, y nos va a ayudar bastante. El otro problema del cual debemos de estar atentos es que la droga vegetal sea la adecuada, porque con cierta frecuencia nos mandan otro tipo de Equisetum que no es arvense, que es una planta que conocemos como carricillo y no tiene la misma actividad terapéutica que tiene esta. ¿Sí? Entonces, la cola de caballo sí nos ayuda, sin embargo debe de ser en la dosis adecuada y debe de ser la variedad adecuada. Tenemos otra
otra droga vegetal que ha funcionado muy bien, que es el Ericium heterophyllum, conocido como hierba del sapo. La hierba del sapo nos va a ayudar bastante, sobre todo si el cálculo es cálcico, como la mayoría, y además de ello, si en su núcleo hay algunas partículas de colesterol, entonces esto nos ayuda muchísimo. También tiene actividad diurética. Y por último tenemos el Vaccinum myrtillus. Hay muchas plantas que se pueden utilizar, sin embargo estas son las que yo utilizo con mayor frecuencia en el consultorio. El Vaccinum myrtillus lo vamos a utilizar cuando aparte del problema del cálculo se ha generado un problema en las vías urinarias o genitourinarias, un problema de infección. Este inhibe la agregación bacteriana o viral en las vías urinarias. Entonces este también es muy importante, pero no se debe de utilizar cuando es el momento adecuado. De manera general podemos tratar con estas drogas vegetales. Sin embargo, mucho más importante que las drogas vegetales es el consumo de agua. Parece increíble, pero una de las mejores medicinas que tenemos para ayudar a las funciones renales es simplemente el agua. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros, para nuestra sed, sustituimos el consumo de líquidos, lo sustituimos por bebidas gaseosas, por refrescos embotellados, carbonatados, etc. Y estos al final contribuyen a la formación de algunos de estos cuerpos extraños en los riñones. Yo siempre les digo a mis pacientes, si nosotros para nuestra sed debiéramos tomar refrescos o bebidas embotelladas, la Coca-Cola brotaría en los manantiales. Pero realmente la naturaleza es muy sabia. Si nosotros tenemos sed, lo que debemos tomar es agua pura. Con cierta cantidad de agua nosotros regulamos el nivel de precipitación, la presión en el riñón, y de esta manera estamos evitando la formación de estos cálculos. La alimentación es muy importante, consumir frutas, consumir verduras, sin embargo no alcalinizar del todo. Es importante también algunos alimentos que sean ácidos, pero hay que irlo regulando, y para todo ello debemos hacer una vigilancia y una revisión con el examen general de orina para evitar la nueva formación de cálculos en los riñones. Bueno, es muy importante cuidar la salud, y les debo decir de que cuando se trata de los riñones es mucho más. Yo lo considero así, ya que cuando los riñones comienzan a fallar y comienzan a tener algún problema, la calidad de vida puede llegar a cambiar bastante. De verdad extrañamos los días de salud cuando nuestros riñones fallan. Así que espero que estos consejos les ayuden de manera general. Sin embargo, si de manera particular tienen algún otro asunto, ya saben que se pueden comunicar a través de mis medios. Podemos platicar sobre el tema de su salud. Obviamente hay que apartar una consulta con mi asistente, yo estoy para servirles. También tengo consultas en línea. Y bueno, por lo pronto esto es todo. Cualquier duda quedo atento y lo estaremos viendo en los comentarios. Mi nombre es Alfonso Martínez y yo soy especialista en fitoterapia. La fitoterapia es una ciencia verdadera de las plantas medicinales. Muchas gracias.